Listo. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Araya y me acompaña la máster Alexandra Mora Cruz, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, y el coordinador nacional de maestrías, el ingeniero José Pablo González. Unos consejos prácticos antes de iniciar: mantener sus micrófonos en silencio y las preguntas pueden realizarlas por medio del chat y serán atendidas al finalizar la exposición. Las preguntas de mayor complejidad por manejo del tiempo serán atendidas por medio del correo electrónico. De parte de la unidad de posgrado de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, tenemos el gusto de compartir con ustedes este webinar de contenido titulado Aprenda a crear estrategias de redes sociales efectivas para empresas. Para darle la bienvenida, le damos la palabra a la coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, la máster Alexandra Mora Cruz. Adelante. Buenos días, muchas gracias Fabián y doña Patricia por acompañarnos. Iniciamos este webinar sobre estrategias de redes sociales efectivas para empresas dirigido por la máster Patricia Casanova. La máster Patricia tiene su maestría en marketing digital en e-commerce de la OBS Universidad de Barcelona, España. Además, es máster en administración de empresas y tiene un posgrado en marketing de IESA y una certificación en fundamentos de agilidad. Por más de 20 años ha combinado su experiencia corporativa con la actividad académica, tanto en universidades como en empresas. Se ha desempeñado en funciones de consultoría y dirección en el área de mercadeo y actualmente es profesora de las maestrías en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. Adelante, máster Patricia Casanova. Muchísimas gracias a todos por esa presentación y sobre todo muchísimas gracias a todos los participantes por compartir este rato de esta mañana de hoy. Vamos a estar, como bien decían, hablando sobre estrategias entre redes sociales. Y para comenzar, no podemos hablar de estrategias de redes sociales sin hablar de algunos conceptos básicos relacionados con el área de mercadeo. Hacer estrategias de redes sociales es hacer en mercadeo y por eso vamos a comenzar revisando qué significa mercadeo. Y para esto quiero compartir con ustedes una definición que no es de un mercadólogo, sino de un hombre de negocios, de Peter Drucker, que decía que la mercadotecnia es hacer que el vender resulte superfluo. El objetivo es conocer tan bien al cliente que el producto o servicio se adecue y se venda por sí solo. Y esa es quizás una de las claves y algo de lo que siempre hablamos en mercadeo. Sin embargo, desde el lado práctico le hacemos poco énfasis. Y es conocer y comprender tan bien a nuestros clientes que el producto o servicio se adecue y se venda por sí solo. Una de las cosas en las que, vamos a decir, marketing ha evolucionado, pero es particularmente importante en el área de mercadeo digital para poder avanzar y poder tener estrategias claves, es conocer al consumidor. Es conocer quiénes son nuestros consumidores. Y vamos a decir, a veces decimos, sí, sabemos quiénes son. No, es realmente tener como empresa, bien sea una pequeña empresa, no tenemos que ser grandes empresas, a veces si somos pequeñas empresas tenemos mayor facilidad para tener cercanía con ese consumidor. Entonces, pero conocerlo, escribir quiénes son, qué los motiva a comprar mi producto o mi servicio, porque puedo tener productos o servicios, cómo lo compran, cuándo lo compran, con qué frecuencia lo compran. Por ejemplo, no es lo mismo decir que voy a comprar una lavadora o voy a comprar un carro o voy a comprar una casa a que voy a comprar comida rápida. La frecuencia de compra, el cómo lo compro, el qué me motiva a comprarlo es completamente distinto. Entonces, si hay algo que realmente me gustaría y voy a hacer mucho énfasis a lo largo de todo el webinar es que tenemos que estar centrados en entender a nuestros consumidores y tenemos que estar centrados en escuchar a nuestros consumidores. Y las redes son maravillosas para eso. Entonces, tenemos a nuestros consumidores, debemos adoptar una política de lo que se conoce como centrarse en ese consumidor o customer centric,
que es donde lo vemos desde sus distintas aristas. Cuando hablamos de redes sociales hay varias cosas, o en realidad en mercadeo digital hay varias cosas y varios conceptos que vamos a trabajar. Y uno de esos conceptos es cómo definimos a nuestras audiencias, cómo definimos a ese buyer persona, que no es más que esa personificación de mi consumidor ideal. Y lo que hago es crear un personaje que es ficticio, le pongo nombre, incluso si puedo ponerle una foto de alguien que me asemeja a esa persona, lo hago, y lo empiezo a describir. Describo cómo es, describo en qué trabaja, qué hace en su tiempo libre, cuáles son sus metas, qué lo hace feliz, qué lo motiva, cómo habla y qué dice, y sobre todo qué dice sobre mi producto es particularmente importante porque eso me empieza a dar señales de lo que llamamos insights, es decir, de esas frases que son claves para nuestros consumidores que eventualmente podemos luego incorporar dentro de nuestros contenidos de comunicación. Pensamos en vemos cuáles son sus creencias, cuáles son sus creencias que lo motivan, pero también cuáles son sus creencias limitantes, en qué gasta su dinero, cuánto lo gasta, cuánto represento yo como marca, como producto o como servicio de su presupuesto. ¿Represento una pequeña porción o represento mucho? ¿Qué no hace que compre mis cosas? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo detiene? Y con eso construyo básicamente el buyer persona. ¿Cómo en la práctica construyo ese buyer persona? Entendiendo realmente a ese consumidor, viéndolo, preguntándole, podemos hacer entrevistas a profundidad, podemos verlo en acción y como lo vemos en acción, de alguna manera describimos cada uno de esos factores. Entonces, el buyer persona me va a permitir básicamente tener la claridad de lo que hace, dice, dónde lo hace, qué motiva de mi cliente. Es particularmente importante, como les decía, cuando hablamos de mercadeo digital, cuando hablamos de herramientas digitales, ¿ok? Regálenme un segundito. Ok. Entonces, una vez que hacemos ese proceso, lo que tenemos que identificar es lo que llamamos también el Customer Journey. El Customer Journey es aquel recorrido que hace mi consumidor o mi cliente para comprar mi producto. ¿Y qué hace y cuáles son esos puntos de contacto en las diferentes fases que va recorriendo antes de tomar la decisión y luego después de haber tomado la decisión en esa fase de evaluación post-compra, satisfacción y que esperemos que le haya ido bien y entonces podamos convertirlo en un cliente leal? Entonces, hay un proceso que además viene del concepto, digamos, de marketing tradicional, que es el proceso de toma de decisiones de los consumidores, cómo cada uno de nosotros tomamos decisiones a la hora de adquirir un producto, y esto lo que hacemos es llevarlo a identificar cuáles son los puntos de contacto. Y en esos puntos de contacto lo que vamos a hacer es generar contenido, bien sea, en este caso nos vamos a concentrar en contenidos digitales, pero también hay contenidos que son online, pero otros que son offline. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos generando esos contenidos, en el punto correcto de contacto de mi consumidor con mi producto, en ese proceso de toma de decisión, en esa medida tengo mucho más posibilidades de llegarle y ser eficiente. Entonces, por ejemplo, cuando el primer punto o análisis es el punto y aquí hay algunas palabras que vienen del inglés y es parte mucho del vocabulario que se utiliza en digital y en mercadeo. Hablamos de la fase de conocimiento, es cuando reconocemos que tenemos una necesidad y que queremos algo. Entonces,
¿Qué debemos hacer? ¿En dónde debemos estar? Desde el punto de vista online, es muy probable que los contenidos pagados y todo lo que hablamos de display son altamente valorados. Pero desde el lado de offline, y aquí abajo en la parte inferior de la lámina le coloco algunos medios que se utilizan offline para cada una de esas fases, tenemos relaciones públicas, medios impresos y exteriores. También con esto lo que les quiero decir es que no solamente las estrategias online puras nos sirven, tenemos que tener algunas estrategias offline. Y es una combinación, y es de ahí donde nace también el concepto de comunicaciones integradas para mercadeo. Es como combino las distintas herramientas que tengo para comunicarme con mi consumidor de manera de lograr una respuesta adecuada. Y las respuestas pueden ser múltiples, y vamos a ver algunas distintas en este momento. Por supuesto, el fin último siempre para una empresa es vender, pero para una institución sin fines de lucro puede ser, por ejemplo, captar voluntarios o captar fondos para financiar proyectos de cualquier índole. Entonces, al final lo que esperamos es una respuesta de ese consumidor. Entonces, en esa primera fase de conocimiento, los contenidos pagados en distintos medios digitales funcionan muy bien. En la segunda fase, que es ya cuando empezamos a considerar qué productos son los que están ahí, y empezamos a buscar información, ya necesito otro tipo de, digamos, herramientas o puntos de contacto a considerar para mis consumidores. Uno es SEO, que vamos a ver ahorita un poquito más de qué se trata, pero SEO es básicamente todos los esfuerzos que yo hago para optimizar mi página web. Es decir, que si alguien piensa sin tener mucha idea sobre el producto específico que quiero, me aparece. Por ejemplo, pienso, quiero viajar a destinos turísticos amigables con el ambiente. Yo pongo eso en Google y Costa Rica como país es una de las primeras opciones que sale. Eso es porque tenemos un buen SEO, es decir, no es fácil conseguir esa información. Lo segundo es las redes sociales, que es donde vamos a concentrar mucho de la charla de hoy. Otra cosa es la generación de contenidos propios y por último, envíos de correos electrónicos. Por otro lado, en algunas estrategias offline que tenemos recomendaciones de terceros, de amigos, de familiares que han utilizado el producto o el servicio, envío de catálogos que todavía se envían, aunque uno no lo crea, hay envíos físicos de catálogo o los puede conseguir uno en las tiendas. Luego empieza la evaluación de alternativas. Y como les decía, no es lo mismo si voy a comprar un carro, la cantidad de opciones que yo evalúo, a si yo voy a comprar una camisa, ¿ok? Entonces, o voy a comprar un viaje, o quiero irme de vacaciones dentro de Costa Rica a algún lugar. Entonces, en función a eso, empiezo a evaluar las alternativas y empiezo a buscar otro tipo de información. Por ejemplo, si estoy en el área de turismo, todo lo que tiene que ver con blogging de reseñas, de ranking de lugares, que además han construido consumidores que han estado ahí, son claves. Entonces, si yo quiero información sobre turismo y ya estoy evaluando 2 o 3 alternativas, bien sea de hoteles, de restaurantes, de países, hay que estar en TripAdvisor. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para ver cómo entro a ser parte de TripAdvisor. La posibilidad de generar chats, bien sea a través de nuestras redes sociales, que ahorita todos nos las permiten, o a través de nuestra página web, a través de comunidades que se dan, por ejemplo, en las redes sociales también. En Facebook, una de las grandes cosas que tenemos, y lo tenemos también en LinkedIn, son los grupos de interés. Es decir, grupos que están asociados por temas de interés. Que se preguntan y se dan recomendaciones. Anoche
revisaba yo mi Facebook y yo estoy en un grupo que se llama Chef de Costa Rica porque me gusta cocinar, más nada. Y preguntaban, necesito una receta de esto y de lo otro. Y habían más de 90 comentarios de lugares donde comprar productos específicos sobre una receta que había y recetas opcionales. Entonces, tiene un gran poder eso. Por el otro lado, si estamos en negocios, por ejemplo, donde nuestros clientes son empresas, es decir, negocios B2B, los grupos de interés de LinkedIn son muy poderosos, porque además se genera contenido muy relacionado con el tema profesional. Entonces, en esa evaluación también de esas estrategias de a dónde voy, empiezo a tomar esas decisiones en función a esos puntos que mi consumidor está teniendo. Y por supuesto, nuestra página web, cuando la gente evalúa alternativas, la sección de preguntas y respuestas o preguntas frecuentes es muy importante. Y esa la creamos a partir de escuchar nuestros consumidores y plantearnos qué es lo que generalmente nos están preguntando. No qué creo yo que me pueden preguntar. Y ahí es donde está la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, la invitación en ese sentido es, en este proceso, vamos a escuchar qué nos dicen, qué nos preguntan, cuáles son las palabras que están usando, qué están valorando de nuestra marca, para que eso nos va a permitir construir lo que viene más adelante. Finalmente viene el momento de la compra, y el momento de la compra lo podemos hacer ahorita dos vías. Una vía es, por supuesto, offline, donde voy al punto de venta, voy, compro, etcétera. Pero otro punto de venta muy importante y cada vez tomando mucho más relevancia es el tema de la compra en línea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo importante es disminuir los riesgos percibidos que tienen nuestros consumidores, que al final terminan siendo riesgos reales. O sea, si yo tengo la percepción de la compra en línea es insegura, yo le tengo que dar como empresa ciertos grados de seguridad. Por ejemplo, políticas de envío, cómo es la posibilidad de darles un correo de confirmación de que su pago fue procesado, eso reduce los niveles de ansiedad. Darle la posibilidad del estatus en el que está su envío. Empresas como UPS, DHL, incluso Correos de Costa Rica ya tienen la funcionalidad de que ustedes saben exactamente por dónde está su paquete. Entonces, eso lo que hace es que el consumidor se sienta mucho más tranquilo. Y esto nada más entendiendo dónde toca el consumidor los puntos con nuestras empresas en términos de su proceso de decisión de compra. La gente comenta y revisa comentarios sobre sus experiencias en las redes sociales. Y así que eso hay que monitorearlo, hay que contestarlo de una manera además sincera, transparente. Yo siempre digo que los comentarios positivos están más que bienvenidos, pero que el comentario negativo y el positivo refuerzan lo que yo estoy haciendo bien para seguir haciéndolo bien. Pero el comentario negativo es un regalo para mejorar. Y eso es como lo tenemos que ver. Entonces, es donde tengo mis oportunidades de mejora como empresa. Y por último, entonces, tenemos en esa última fase del Customer Journey, es la evaluación de la compra, es decir, la evaluación post-compra. Se mide el nivel de satisfacción, si la persona quedó contenta, probablemente se convierta en un cliente leal. Y es ahí entonces qué puntos está tocando él, donde nosotros tenemos que tener presencia con algunos contenidos. Por ejemplo, redes sociales. Y en ese caso, nuevamente, los comentarios, recomendaciones, las experiencias positivas son valiosísimas. Páginas de reseña que organizan y dan rankings. Y luego otra cosa que debemos desde las empresas empezar a trabajar son programas de lealtad. Es decir, cómo premiamos esa lealtad de ese cliente que está conmigo, que me compró una vez, que me compra 2 veces, ¿qué más puedo hacer con él de cara a futuro? Y ya eso sería como, digamos,
materia para todo un webinar o un curso distinto, pero sí quiero dejarles como la semillita de piensen en qué podemos hacer con todas esas bases de datos que tenemos de nuestros clientes para generar programas de lealtad que beneficien a ese cliente y a la vez esa relación sea recíproca, también nos beneficien a nosotros como empresa. ¿Okay? Entonces, pasando por este Customer Journey, identifico los puntos de contacto en cada una de esas fases del proceso de decisión y en función a eso le coloco al consumidor la información que le es relevante para aclararlo, para darle más información y para disminuir sus niveles de percepción de riesgo que pueda haber eventualmente a la hora de una compra. Entonces, ¿cómo vamos haciendo todo eso? Y vamos a hablar aquí un poco de lo que es el embudo de conversión para redes. Hay quizás hay otra información, otro embudo que tiene que ver con el atraer, convertir y generar lealtad, que está mucho más orientado a la parte de e-commerce. Pero, vamos a decir, una cosa que para mí, desde el lado de mercadeo, es particularmente importante es, como les decía en la primera filmina de Peter Drucker, si nosotros conocemos también a nuestros consumidores, que esos consumidores los entendemos, diseñamos productos y servicios para ellos, usamos la comunicación adecuada en el momento adecuado, a través del canal adecuado, las ventas se dan por sí solas. Cuando no hacemos ese proceso, terminamos en un proceso de ventas y no de marketing. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago muchas opciones de ventas, muchas promociones, genero muchísimos a lo mejor leads, pero su tasa de conversión es muy pequeña. Entonces, se hace el proceso mucho más lento y menos satisfactorio para el consumidor. Esto es, yo no compro nada sin saber que estoy comprando. Puedo asumir algunos riesgos con algunos productos si el riesgo percibido es bajo. Pero si el riesgo percibido es alto, no lo hago. Entonces, yo puedo comprar algunas cosas por, no sé, páginas como Wish porque me cuestan $2. Y si vemos las reseñas, hay reseñas muy positivas y reseñas no tan positivas. Entonces, yo creo en que nosotros debemos establecer una relación con nuestros consumidores primero, donde hay conocimiento, y la palabra en inglés de eso es awareness, es decir, se establece una relación, nos conocen, y luego entonces generamos compromiso para luego generar la acción. Y de ahí la venta se da sola. A veces queremos acciones muy rápidas, pero si no nos conocemos es muy difícil que nos compren. O si no nos conocemos, que nos comprometamos a matrimonio o a vivir juntos si no nos conocemos. ¿Okay? Entonces, es un poquito eso. En este embudo de conversión para redes sociales, que es una propuesta que hace Holsen, Kotler y Oprensnik en su libro de Social Media Marketing, que se los recomiendo muchísimo, es una guía muy, muy práctica de cómo profundizar en estos temas. Vemos que la fase de conocimiento es ideal hacerla a través de Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest y hoy TikTok. Y vamos a hablar un poquito de TikTok hoy porque TikTok está cambiando las reglas del juego de manera bien interesante. Todo esto hay que medirlo. Si no lo medimos, no sabemos, como dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, todo hay que medirlo. Entonces, algunas métricas que podemos utilizar son alcance, número de clics, impresiones. Por ejemplo, si yo quiero que me conozcan, el número de clics e impresiones y alcances clave, es decir, a cuánta gente le llegó y de toda esa gente que le llegó, cuánta gente le dio clic. Si mi alcance es muy grande y mis clics son muy pequeños, tengo entonces que revisar si hay un problema o si la oportunidad está en mejorar los contenidos. Y entonces puedo pensar en diseñar una segunda campaña
con el mismo segmento, dirigida al mismo segmento que me permite, por ejemplo, Facebook, con 2 anuncios distintos a ver cuál se comporta mejor. Entonces, ahí voy midiendo y digo, a mis consumidores les gusta más este tipo de contenido. Fíjense, de las grandes ventajas de redes sociales es que podemos hacer pruebas rápidos, que las podemos subir y que las podemos bajar si no nos están funcionando. Pero eso requiere un monitoreo exhaustivo de lo que estamos haciendo. O sea, no la puedo dejar un mes o una semana sin revisarla, no. O sea, es que yo hago la revisión y el seguimiento de cuál es el rendimiento de mi campaña varias veces incluso al día. Otra métrica que podemos usar en esa fase de awareness son los likes y los likes ganados. Hay diferencia entre los likes, digamos, que compro cuando hago alguna actividad, rifo un iPad para que la gente le dé like a mi página. Voy a tener muchos likes, pero muchos de esos likes no es gente que me quiere a mí como producto, que lo que quiere es el iPad. Y eso puede ser muy peligroso, porque en algún momento se nos puede revertir. Menciones, videos vistos son algunas de las otras métricas que podemos usar. En el caso de compromiso o engagement, los posteos, los blogs, los correos electrónicos, el boca a boca en las comunidades digitales es importantísimo. ¿Y cuáles son las métricas? Seguidores, registros, visitas de blog, tasas de conversión, y las tasas de conversión en este caso no necesariamente tienen que ser comprar. O sea, yo puedo hacer una campaña para que la gente visite mi página y la tasa de conversión es cuánta gente se registra para recibir, por ejemplo, mis noticias o mis newsletters. La tasa de retorno a esa página y, por ejemplo, descargas de contenido. Y por último, la acción debería ser ventas y conversión en función a lo que yo establezca, nuevos clientes y recurrencia de clientes. Como todos sabemos, y además trabajando en el mundo de marketing, es mucho más barato mantener un cliente que captar a clientes nuevos. Entonces, trabajar sobre temas de recurrencia y lealtad de consumidores es importante. Una vez puesto todo esto como en contexto, hablemos de digital primero, de qué es marketing digital para concentrarnos en redes sociales. Lo primero es que si tenemos una empresa de algún tamaño, deberíamos tener página web. La página tiene, o tener un landing. Requiere una serie de recursos, tanto humanos como, digamos, económicos para hacerlo. Pero la página nos da sentido de presencia en la web, nos ayuda a que nos encuentren, o sea, tiene unas grandes ventajas. Entonces, casi que si no tengo página, no existo en la web como tal, ¿ok? Luego, hay una cosa que se llama SEO, que ya lo mencioné antes, que tiene que ver con sus siglas en inglés de Search Engine Optimization, y a lo que está realmente ligado es a cómo optimizamos esa página a través de su arquitectura, de su experiencia, de su estructura, de estrategias de link building, de optimización de imágenes y de contenido para atraer público a mi página. O sea, generalmente ahí se centra todo. Luego, como hay una serie de estrategias de SEM que tiene que ver con anuncios pagos que yo hago, que compro para redirigir a la gente a mi página web. Y luego otra cosa que conocemos como display, que tiene que ver con banners, links, imágenes, textos y videos también pagos para dirigir a la página web. Todo el tema de e-marketing y de email marketing, que también da para tener una sesión de casi que un curso completo sobre estrategias de email marketing, sobre todo si se montan bajo el tema de lealtad. Y por último, algo que nos vamos a concentrar hoy es en las redes sociales, o de lo que vamos a seguir hablando es redes sociales. Les comento esto porque cuando hablamos de marketing digital estamos hablando principalmente de todas estas cosas. Las vemos como un conjunto, no las vemos de manera aislada. Ok, entonces, para ver un poco en qué situación estamos en cuanto a redes, ¿qué hay hoy? Y hoy esta información es bastante reciente, esta es del 25 de enero de este año.
vemos que ha habido un movimiento en los últimos meses, en los últimos 2 meses por las circunstancias en las que estamos, pero Facebook sigue liderando la categoría, ¿ok? Facebook lidera con más de 2.449.000 millones de personas en Facebook. Luego tenemos a YouTube con 2.000 millones. Luego tenemos a Instagram. A WhatsApp, que ha crecido en este proceso bastante. En este proceso, digo, en los 2 últimos meses con las circunstancias que estamos pasando. WhatsApp acaba recientemente de abrir su WhatsApp Business, que permite entonces ya no solamente interactuar a título personal, estos números estaban basados en esas interacciones personales, sino también la acción de generar negocios a través de WhatsApp. El Facebook Messenger se maneja, digamos, sus estadísticas aparte de Facebook, donde tenemos 1.300 millones, Wexis 1.150, Instagram creciendo y creciendo también de una manera muy interesante para las empresas. Inicialmente era como para poner fotos, se ha convertido en una plataforma también para el área de negocios. Lo vamos a ver ahorita. TikTok, que les mencionaba, 800 millones de personas, y así otras redes como Snapchat, 382 millones, Twitter, que a pesar que no tiene mucho, si estamos en algún tipo de sector, por ejemplo, que genera noticias y contenidos de rápida difusión, es súper importante estar en Twitter, Pinterest y Quaison. Entonces, ese es el panorama de enero del 2020 de toda esta información. Puesto todo eso en contexto, vamos a definir una serie de pasos para las estrategias de redes sociales. Y fíjense, aquí lo más importante no es las horas y la complejidad con que hagamos estas cosas, pero que sí definamos cuáles son los objetivos. Y los objetivos deben ser objetivos medibles. Y ahorita les voy a mostrar como unas plantillas, unos machotes para eso. Entonces, fije sus objetivos. ¿Qué quieren lograr? Eso les da el norte. Y luego, cuando hacemos la auditoría, eso nos da la brújula. ¿Qué quiere decir eso? Yo digo, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero lograr? Y luego debo hacer una auditoría. Debo saber dónde estoy hoy, dónde estoy parado, qué hay, cuántos son mis seguidores, cuáles son los números de posts que estoy haciendo, qué tipo de posts son. ¿Son fotografías? ¿Son solo contenidos? ¿Estoy usando hashtag? ¿No estoy usando hashtag? ¿Son videos? Esos contenidos los genero yo, los genera un tercero, es decir, es contenido que genera, por ejemplo, el TEC y yo comparto. Entonces, hago mi auditoría. Voy a seleccionar las redes que son más relevantes para mi negocio. Voy a buscar inspiración, y esa inspiración la voy a buscar, y eso en el mundo de, vamos a decir, cuando uno hace análisis en negocios, desde el punto de vista estratégico, uno llama benchmark, y es buscar comparaciones y analizar y buscar las mejores opciones. Esto es buscar inspiración en esas grandes empresas que tienen muchísimos recursos para dedicarle a investigación, a desarrollo de contenido, a entender ese consumidor, que a veces nosotros, por el tamaño que tenemos, se nos hace más difícil. Haga un plan y un cronograma de contenidos. O sea, diga, esta semana voy a colocar todos estos contenidos, estas son las fechas. Para iniciar, probablemente no sabemos muy bien en los horarios que están nuestros consumidores, y va a variar. Si yo tengo un lugar donde la gente va el fin de semana, probablemente los mejores días son miércoles, jueves y viernes. Mientras que si yo tengo una soda, donde lo que va a comer es gente que trabaja en la zona, probablemente mis posts son mejor lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y no por colocar nada el fin de semana. Entonces empiezo a colocar y empiezo a ver qué momento, y anoto y abro mi hoja de Excel y registro cómo me está yendo. Y por último, lo que un poco les mencionaba, prueben, evalúen y hagan ajustes.
de las grandes ventajas de redes sociales es que podemos hacer ajustes rápidamente. Pero para eso hay que estar monitoreando, como les decía. Entonces vamos a desarrollar algunos de estos a más profundidad, ¿de acuerdo? Objetivos. Fijen los objetivos por medio. Y aquí esto es, digamos, una plantilla que yo he usado, que me ha funcionado a mí, que se las comparto y lo que hago es que por cada uno de los medios que estoy usando, digo dónde estoy actualmente, cuál es mi meta para finales del semestre de Q1 y cuál es mi meta para el semestre 2. Y empiezo a trabajar esto. Entonces digo, bueno, si hoy estoy haciendo 12 posts en Facebook y eso me tiene más o menos en un número de seguidores de 10,000, si yo quiero incrementar, tengo que hacer un poco más y tengo que validar el contenido. No solamente más, la calidad del contenido es importante. Y así digo, ok, entonces yo voy a poner por el tipo de producto que yo hago, por ejemplo, yo estoy en turismo, el 60% lo genero yo, pero se genera contenido muy importante desde terceros para el sector de turismo. Que, por ejemplo, ahorita, muchas noticias en los medios de comunicación sobre lo ideal que es Costa Rica como país para venir a visitar una vez pase la pandemia. Entonces, ese es un contenido que no he generado yo, pero que contribuye de manera positiva a lo que yo hago. Entonces, yo lo comparto. Yo puedo tomar la decisión de que el 100% de la generación de ese contenido es mío y eso es perfectamente válido. Eso va a depender del negocio en el que ustedes estén. ¿Cuánto va a ser el alcance promedio de mis campañas que haga? Y una cosa que pueden medir, que es importante medir, es el sentimiento, es decir, comentarios positivos y comentarios negativos que hay en las redes. Los tiempos de respuesta son importantísimos, además, sobre todo Facebook, en la medida que ustedes disminuyen los tiempos de respuesta y los tiempos de respuesta ellos los clasifican en alto, medio o bajo, entonces ustedes tienen más posibilidades de salir y más recomendaciones por parte de Facebook. Entonces, bueno, mi tiempo promedio hoy es 7 horas, yo lo voy a bajar a 4 y luego lo voy a bajar a 1. Y en esto que sean objetivos que sean realistas, metas realistas. Si yo tengo ahorita 7 horas porque no tengo una persona dedicada a eso, voy a tener que entonces o reasignar algunas tareas dentro de mi equipo interno para que puedan manejar el contenido de Facebook para que sea 4 horas y eventualmente ir midiendo para ver si para bajar a 1 hora lo sigo haciendo de esa manera o necesito algún recurso adicional. Y obviamente va a depender de la cantidad de interacciones, que es otro aspecto muy importante a medir en las redes, interacciones que yo tenga con mis consumidores. Entonces esto como un simple ejemplo para decirles, no tiene que ser muy complicados los objetivos, sí tienen que ser medibles, aquí qué es lo que quiero, dónde estoy hoy, qué quiero y a dónde quiero llegar, ¿ok? Y en cuánto tiempo, qué es lo que está acá. Y por otro lado, que lo hagan para todas las redes que están usando. No tienen que usarlas todas las que están usando. Y simplemente este mismo recuadro lo que hacen es repetirlo las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, algunas métricas, y paso por acá rapidito, y cualquiera de estas cosas las podemos profundizar. Hay múltiples métricas que pueden utilizar. Impresiones es una, es las veces que aparece la imagen, por ejemplo, en su publicidad, la imagen no, su publicidad en el target o en el segmento que ustedes han seleccionado. Clics, las veces que ese segmento le hace clic. Interacciones, cuando hay una interacción. El ratio de interacciones, tiempo medio de exposición, cuánto tiempo se tarda la gente viendo su anuncio. Si pueden medir, por ejemplo, si es un video, si lo están escuchando o no lo están escuchando. El click-through rate, el costo por clic y la tasa de conversión. Son algunas de esas, pero ustedes pueden diseñar sus propias métricas. Por ejemplo, para mí una métrica lo mejor importante es el número de clics y a nivel de conversión es el número de personas que se registran en mi página para yo luego hacerles llegar información que
considero va a ser relevante para ellos. Vamos, el otro punto que decía, el segundo paso es la auditoría, y quizás estos son los dos aspectos más grandes y que toman más trabajo. La parte de fijación de objetivos y la parte de auditoría, y que deben registrar en una hoja. Colocan su marca, colocan su red social, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, la que estén utilizando, estas son de las que. Y dicen para qué quieren ustedes esa red. Y eso, definir la misión de la red tiene, hay que verlo desde dos lados. Una, ¿cuál es la principal función de esa red? ¿Ok? Es decir, Facebook es una red donde generar conversaciones con los consumidores es súper importante y súper fácil. Entonces, cosas como juegos, preguntas, sorteos de productos, a lo mejor que yo tengo, se puede hacer. Preguntarle a mis consumidores, ¿qué fue lo que más te gustó cuando viniste el otro día a mi restaurante? Perfectamente lo pueden hacer ahí. Entonces, uno es eso, es para qué, cuál es la misión de la red y alinear la misión de la red con lo que ustedes quieren lograr. Entonces, por ejemplo, Twitter es muy bueno para información que es rápida, que tiene muy poco tiempo de vida, porque es principalmente casi que noticias. YouTube se comparten experiencias, se comparte aprendizaje, tiene muchísimo humor. Instagram compartimos historias y ha sido parte del gran éxito de Instagram, pero podemos hacer encuestas también a nuestros consumidores. Snapchat, podemos decir, bueno, yo quiero ser el primero en compartir, porque el que comparte primero que nadie en Snapchat tiene unos beneficios. Conozcan su dirección, cuál es el nombre del perfil, el número de seguidores, cuál es la línea de publicación, qué están publicando en cada una de esas cosas. Porcentaje de publicaciones propias, porcentaje de publicaciones de tercero, números de publicaciones que hacen, que tienen a la fecha, frecuencia de publicaciones. Hay gente que publica 1 o 2 o 3 veces al día, empresas que publican 1, 2 o 3 veces al día, hay gente que lo hace a la semana. Entonces, dependiendo del indicador que ustedes estén usando, ahí lo generan. La fecha de la última publicación, si no están interactuando y publicaron hace un mes, ya la gente se olvidó de ustedes. Entonces, esa fecha de última publicación es muy importante. Las interacciones que se dan, los compartidos, cuánta gente le da share y la medida de sentimiento. Fíjense, hay unas herramientas que son súper útiles para sacar esta información, porque esto lo deberíamos sacar de nosotros, pero como lo hacemos en el mundo offline, y en el mundo de negocio lo hace Mercadeo Offline. Nosotros analizamos nuestra competencia. Nosotros analizamos las promociones que tienen, las campañas que tienen en medios masivos o las campañas que tienen en los distintos medios. Eso mismo es lo que vamos a hacer en digital y en redes sociales, exactamente igual. No es nada distinto. Entonces, hay algunas herramientas muy útiles para eso. Una es Fanpage Karma, Tracker, TweetReach, Like Analyzer, son algunas y pueden, estoy segura, conseguir algunas otras o si no al final puedo ponerles ahí los nombres nuevamente. Entonces, para definir esas redes que yo necesito, ya lo hemos dicho varias veces, pero lo pongo en una imagen porque a veces las imágenes dicen más que las palabras. Uno, ¿quién es mi consumidor? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Lo veo entonces en función a mi negocio, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y hago el análisis del entorno. ¿Qué hay allá afuera? ¿Quiénes están allá afuera? ¿Qué está haciendo la competencia por una parte, pero qué está pasando también en el entorno? Y a partir de eso, entonces, escojo mis redes. Vamos a analizar un poquito cuál es esa situación que hay allá afuera. Les comparto, este es el último estudio de Latinobarómetro, es del 2018, sin embargo hay unos un poco más recientes donde está bastante ajustada la data. Para el caso de Costa Rica tenemos que el 76.6% de los costarricenses usan Facebook. El 59.2% usan YouTube y el 83% usan WhatsApp.
algunas referencias de otros países y vean lo alta que es la penetración en el caso de Costa Rica, cosa que, vamos a decir, es maravillosa y muy buenas noticias para todos nosotros. El Salvador, la red con mayor utilización es Facebook con 59.5, Guatemala Facebook con 50, Honduras 51% Facebook, 54% WhatsApp, Nicaragua el 53% dice que no usa ninguna. Y en el caso de Panamá tenemos nuevamente Facebook y WhatsApp como las principales redes. Y esto se sostiene hoy. ¿Okay? Cada vez más vemos cómo Facebook y WhatsApp están creciendo. Hoy en un estudio publicado, y esa es otra fuente que les recomiendo, sobre todo para temas de mucha actualización, la gente tanto de HotSuite como la gente de Hotspot ofrecen miles de información que es muy relevante. Facebook tiene el mejor retorno sobre la inversión en este momento. Es un estudio que ellos realizaron, es con la red con mayor retorno de inversión, con mejor ROI, básicamente. Como veíamos hace ratico, tienen más de 2.249 millones de usuarios activos cada mes a nivel mundial, ¿ok? Pero sin embargo ya vimos que en Costa Rica representan el 77%, entonces es bastante alto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos perfiles de páginas, perfiles personales, ¿ok? Por una parte, pero tenemos los perfiles o las páginas de empresa y tenemos lo que le decía, los grupos de interés. En un estudio reciente también, la gente de mercadeo en Estados Unidos está utilizando 18% de la gente de mercadeo está utilizando los grupos de Facebook para generar conversaciones. ¿Para qué es ideal Facebook? Para compartir, para establecer el diálogo, y acuérdense que a diferencia, digamos, de la publicidad tradicional, una de las cosas que me permite las redes sociales es interacción con mi consumidor. Entonces, es diálogo, es que él me dice cosas, yo lo escucho y yo le contesto y soy sincero, soy consistente y soy transparente en esa conversación. Nos permite socializar, nos permite informar, nos permite dirigir tráfico a la página web y nos permite vender, ¿ok? Voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Instagram creciendo muchísimo, más de 1.000 millones de usuarios activos en cada mes. 25 millones de cuentas para empresas, expectativas de ingreso de más de 14.000 millones de dólares. Se ha convertido en una plataforma de negocios. Dos cosas que está pasando con Instagram, se están reinventando constantemente y si una marca quiere atraer un buen porcentaje de consumidores, hay que estar ahí, ¿de acuerdo? YouTube, más de 2.000 millones de usuarios activos, un canal para videos. Cada minuto se suben 500 horas de video, o sea, imposible ver todo eso. Hay canales personales de negocios, permiten traducción automática, traducción colaborativa, plataforma para conectarnos con un influencer, podemos pautar publicidad. Entonces, compartimos, socializamos, informamos y podemos pautar publicidad, como les había dicho. LinkedIn, diseñada para ser una plataforma de profesional para empresas y personas individuales. Tiene más de 310 millones de usuarios activos cada mes. Es el primer canal de estrategias de mercadeo para lo que son negocios B2B. Es decir, si yo no voy a nivel de consumidor final, sino voy a trabajo o comercializo, vendo productos para empresas, el canal B2B, entonces LinkedIn es la plataforma para hacerlo. Contenidos profesionales, de hecho hay un rechazo de la comunidad de LinkedIn, de los mismos usuarios a contenidos que no sean profesionales, es plataforma de negocio. Tiene cosas muy interesantes como que apoyan a las empresas al desarrollo de las capacidades para potenciar herramientas, es decir, les dan cursos gratis, los orienta, tienen Sales Navigator, entonces tiene un potencial interesante. Compartir, dialogar, socializar, conseguir trabajo, postear trabajos, informar y dirigir tráfico a nuestra página. Y TikTok, que es una red bastante reciente, 800 millones de usuarios, el 10% tiene penetración en América Latina solamente. El 80%
de los usuarios son jóvenes entre 16 y 40 años. Y el objetivo es monetizar a los usuarios. El objetivo es que los que están generando contenido, sus usuarios, moneticen esos contenidos. Y tienen entonces una cosa que se llama Creator Marketplace, donde TikTok conecta en ese marketplace a los creadores de contenido con las marcas para generar, para que puedan ser, digamos, una especie de influencers. Se comparte información, se socializa y se informa. Y para terminar, solamente un par de conclusiones. La primera es, hay que centrarse en los consumidores. O sea, no es fácil escucharlo. Lo sabemos. Centrarse en los consumidores, tienen que haberlo oído, probablemente lo oyen todos los días, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que generar algunos mecanismos para hacerlo. Y las redes sociales me lo permiten. Cuando yo leo cuál es la información las interacciones que hay en mis posts, cualquier red que utilice, ahí puedo escuchar y entender a mis consumidores. Las redes sociales hay que planificar las estrategias. Y siempre digo que hay que hacerlo, es una expertise como lo es el mercadeo, digamos, o la utilización de medios tradicionales. Redes sociales es un medio nuevo que tiene sus particularidades y como todo requieren recursos, personas que sepan hacer eso. Hacer un contenido para redes no es fácil. O sea, si pensamos en una campaña que voy a colocar en televisión, yo tengo a una persona que me diseña, otra persona que es el copy, entonces, quizás no voy a tener esa cantidad de gente, pero sí tengo que tener gente especializada en el manejo de mis redes sociales. Que me llega a la otra conclusión. Las redes sociales requieren recursos, dinero, tiempo, horas, hombre de trabajo, etc. Los contenidos deben ser relevantes para la audiencia, no para mí como marca. Es que mi punto de diferencia es que lo mejor para mi consumidor es tal cosa, o comentarios como a veces oigo que dice, es que mi consumidor no sabe lo que quiere. El consumidor sabe lo que quiere. A veces nos enamoramos tanto de nuestros productos que perdemos esa visión de ese consumidor. Generen interacción y sobre todo, redes sociales tienen una gran ventaja, es asequible, o sea, podemos poner cosas y por eso la gente cree que a lo mejor no cuesta plata, y no, sí cuesta plata, pero prueben, planifiquen, prueben, midan y hagan los ajustes. Y háganlo de manera rápida, no tenemos que esperar un año para ver cómo funcionó la campaña, ¿no? Son cosas que podemos ver rápidamente. Empiecen con inversiones modestas y acorde al tamaño de empresas que ustedes tengan, que les permitan eventualmente generar esa experiencia y conocimiento de las redes para su negocio. Sin más, muchísimas gracias por estar acá. Nos quedan unos 5 minutos, 10 minutos. Le cedo la palabra a Ale. Muchas gracias a la máster Patricia Casanova. Creo que es una información que a todos los que estamos en este sector nos sirve muchísimo, ¿verdad? Y sí tenemos un montón de consultas, tanto por los chats privados como por el chat público. Así que vamos a iniciar. Ok, voy a ir ahí apuntando algunas cosas. Ajá. Okay. Vamos a ver. Vamos a iniciar con la primera que hicieron en el chat público, que es de parte de Ana Laura Cortés. Y dice que si hay un número adecuado o recomendado de posteos por día para no saturar a la gente. Ok, bueno, primero que nada agradecerle a Ana Laura la participación. Fíjense, nuevamente, voy a insistir en entender a la audiencia. Hay que ver qué haces, cuáles son sus tiempos. Por ejemplo, si la red que está usando es Facebook, si la utiliza en sus tiempos de ocio, cuáles son los tiempos de ocio al día que tiene. Pero al menos deberíamos estar posteando una vez al día. ¿Ok? Y eventualmente, como les decía, si la persona no va a consultar mucho el Facebook el fin de semana o al revés, es más el fin de semana, entonces a lo mejor dejo de colocar un día en la semana porque mantener 7 posts a la semana es mucho contenido. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa y los recursos que tenga,
por lo menos considerar que estoy 3 veces a la semana y lo ideal es que esté 5 veces a la semana, distribuido incluso entre los fines de semana. Y hay negocios que postean 4 veces al día. Ujú. ¿Okay? Muy bien, tal vez eso nos responde otra que hicieron por el chat privado que dice qué frecuencia recomienda usted para que se pueda sacar una publicación en Facebook e Instagram. Muy bien. Instagram tiene una cosa que es que tiene los stories, que es donde además se está dando el mayor movimiento. Y lo que pasa con las historias es que tienen una duración de muy corta vida. Es decir, duran 24 horas nada más. Entonces, ahí sí, si queremos mantener esa conexión con nuestras audiencias, lo recomendable es hacerlo todos los días. Ajá. Por acá tenemos otra consulta en chat privado que dice, el mercadeo digital es parte de la comunicación integrada de mercadeo. ¿Cuál sería la otra columna, además de mercadeo digital, en la que me puedo apoyar para sacar adelante mi negocio en este tiempo? Ok, definitivamente comunicaciones integradas para mercadeo tiene varias patas, digámoslo así. Una es mercadeo digital y otro es lo que conocemos como mercadeo tradicional, pero dentro de mercadeo tradicional también tenemos algunos medios y herramientas distintas. Por ejemplo, tenemos medios impresos, medios televisados, tenemos radio, tenemos catálogos, tenemos brochures, tenemos medios exteriores, básicamente si los metemos. Tenemos lo que llamamos BTL, es decir, acciones que eventualmente no son masivas, pero son mucho más segmentadas. Tendría que conocer más o menos de qué se trata el negocio para ver, porque muchas veces de las dificultades de estos medios tiene que ver con los altos niveles de inversión. Entonces, no todo el mundo puede llegar a esos altos niveles de inversión. Pero si a lo mejor tiene punto de venta, ¿qué puedo aprovechar yo en el punto de venta para comercializar? Eso también podría ser. Entonces, sí, tengo varias patas, pero habría que como ver Sí. exactamente el caso. Tal vez entonces voy a hacerle esta otra que tiene que ver con los medios impresos, que dice, con base en su experiencia, ¿cuál es su posición con respecto a los medios impresos, en los cuales el costo de la pauta es alto? Es súper alta y los medios impresos, yo creo que estamos en un proceso desde hace un par de años donde se están ajustando estas cosas, donde cada quien está ocupando un espacio y en la medida que se ha ido profesionalizando la utilización de redes digitales y se les empieza a ver el resultado, entonces también los medios más tradicionales empiezan a ajustar sus niveles de inversión. Hay ocasiones en que necesitamos utilizar medios impresos. Entonces, porque el alcance del medio impreso es algo que no podemos llegarle eventualmente a lo digital, o porque el punto de contacto de mi consumidor está por el medio impreso. Entonces, no importa cuánto haya en digital, no lo puedo lograr. Fíjense, penetración en Costa Rica de Internet es muy alta. Estamos hablando que es de cerca del 70%. Pero todavía tengo un porcentaje de la población que no tiene Internet. Entonces, si mi producto va dirigido a ese porcentaje de la población, o parte del porcentaje de la población al que va dirigido mi producto de consumo masivo, es ese sector, tengo que irme a medios tradicionales, porque si no, no le llego. Uh-huh. ¿Okay? Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de Ana Laura también que dice, Facebook es la red más usada, pero si mi target es menor de 25 años, no es la red social más usada. ¿Dónde podría encontrar la información de redes sociales por grupos etarios? Ok, la de Latin Barómetro te permite segmentar la información que ellos tienen por grupos etarios y por ejemplo, género. Tienen varias variables por la cual pueden segmentar. Y lo puedes segmentar por país, la base que ellos tienen. Entonces, esa es una. La segunda es el informe de TikTok que yo les mencioné. Aparece, no está Costa Rica, aparecen los números globales, pero un poco es hacer la matemática.
Hay 800 millones, penetración en América Latina es más o menos el 10%, el 45%, entre 40 y 45% son entre 16 y 25 años. Entonces ahí empiezo, si bien no tengo la data exacta, puedo hacer algunas inferencias y decir, bueno, mi segmento en en América Latina más o menos y en Costa Rica estaría más o menos en este tamaño. ¿Ok? Vamos a decir, para gente más joven estaría, por supuesto, YouTube y pensando y monitoreando muy de cerca qué se está haciendo en TikTok y hacer cosas en Instagram. Y TikTok no necesariamente yo genero los contenidos y eso es una visión distinta también, que a lo mejor hay gente ahí generando los contenidos que TikTok lo que es la plataforma para yo hacerlo, o es combinado. Yo genero unos contenidos como empresa y luego los otros como generadores de contenido se relacionan con mi marca. Muy bien, muchas gracias. Otra consulta de Mabel dice, buenas, ¿podrían consultar en qué medios es más factible para usar SEM? SEM es básicamente una estrategia para todo lo que tiene que ver con utilización de banners en la internet. Entonces, yo defino, por ejemplo, páginas que tienen publicidad, que venden publicidad y yo coloco mis banners, coloco mis links en esas páginas, puedo colocar contenidos en esas páginas de manera de que los redirija o dé información de mi producto o los redirija también a mi página, ¿no? Esa quizás también, hablar de SEM deberíamos dedicarle bastante tiempo. Esta es una súper simplificación de lo que podemos hacer con SEM. Porque una de las cosas es que yo no haría nada de SEM si yo no tengo una buena página de SEO. O sea, si yo no hago una buena labor de SEO con mi página. Porque lo que haga en SEM probablemente es inversión que no le voy a ver el mismo retorno. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Por el chat privado nos dicen, me gustaría saber qué es más recomendable, postear una promoción o generar una expectativa. Ejemplo, pronto el Día del Padre. Es decir, ¿qué es lo más recomendable, ser directo o crear una expectativa? Las campañas de expectativa bien diseñadas generan muy buenos resultados, porque generar esa intriga va llevando a esa persona que me siga, a mi audiencia, en unos pasos de decir, wow, ¿qué viene ahora? Entonces, es muy buena. Pero tengo que diseñar bien esa campaña de, viene el Día del Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a dar? Hay que pensar algo que donde se genere esa intriga realmente y me lleve a la persona en el proceso, probablemente con una serie de posts, no con uno solo, a descubrir lo que voy a hacer el Día del Padre o cómo lo puedo yo ayudar a resolverle un problema del Día del Padre, además en estas circunstancias excepcionales que tenemos. Muy bien, vamos a hacer un par de consultas más por el tiempo. Nos consultan cuáles son las mejores horas para generar post. Ok, como les digo, hagan las pruebas dependiendo de su producto. Por ejemplo, si yo tengo comida, restaurante de comida rápida o algún restaurante, horas cercanas al almuerzo, donde estamos además si trabajo en oficina, que estamos en ese proceso de definición, ¿a dónde vamos a comer? Es clave. Pero si yo, por ejemplo, soy un hotel donde yo no voy a buscar en horas de oficina, porque incluso en muchos lugares están bloqueados los accesos a algunas redes sociales, entonces probablemente postear fuera de esas horas, 6 de la tarde, es mucho más efectivo y los fines de semana. Mi recomendación es que siempre hagamos algunas pruebas porque también depende de quiénes son mis usuarios. Por ejemplo, dentro de esas páginas a nivel internacional en turismo que tenemos, a veces encontramos que tenemos poblaciones o audiencias muy grandes de Europa. Y la diferencia de 8 horas hace que lo ideal sea que postear a horas que son buenas para ellos y no necesariamente buenas para nosotros, en términos del posteo. Y eso se puede programar, por cierto, no hay que estar ahí uno haciéndolas, sino las programa.
Muy bien, vamos con la última consulta. Yo sé que quedaron otras pendientes, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer esta. Bueno, es grandecita, pero es una recomendación y me parece bastante bueno poder ayudarle. Puedo usar una red social para mercadear una pequeña feria del agricultor conformada por 8 pequeños productores de agrícolas, quesos y productos artesanales locales. Inicialmente se visualizaba su uso para venta en línea. Sin embargo, las características de productos y la variabilidad de los mismos cada semana ha dificultado un poco esa idea. Estamos en periodo de análisis, así que agradezco sus recomendaciones en medio de mi inexperiencia al respecto. ¿Qué estrategias de mercadeo podrían funcionar en sitio? Definitivamente sí. Y lo primero es, primero, vamos a decir algunas cosas generales. Uno, darle un nombre a eso. O sea, ¿cómo se llama esa feria de agricultor? O sea, darle una personalidad. De manera que podamos empezar a reconocerla como la feria de agricultores de. Empezar a ver, a comunicar todos los diferentes tipos de productos que tenemos y cuáles son sus características, de dónde vienen. Tiene una gran ventaja que es que ahorita hay unos cambios de conducta del consumidor hacia el consumir productos, uno, artesanales y dos, que vengan realmente de la finca, pues, de que tengan menos preservantes, que si son orgánicos mejor. O sea, hay una tendencia a eso, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que también muchas de ellas las vamos a conseguir en redes. Entonces, la respuesta definitivamente. Yo utilizaría esa página y entonces a cada uno le daría como un espacio, a cada agricultor o a cada mini punto de venta, un espacio para que de alguna manera publique sus contenidos. Y eso lo puede hacer, por ejemplo, armando carpetas donde arma las fotos con cada uno de esos, les pone nombre y ahí cada uno puede ir subiendo no cada uno subiendo, alguien se encarga de organizar eso, pero le da un espacio a cada uno para comunicar con sus consumidores. Y lo ideal es que establezcan un cronograma donde cada uno donde se va a comunicar cosas que son para todos, es decir, donde se utiliza como esa especie de marca paraguas de la Feria de Agricultor, y luego se establecen publicaciones que van orientadas a dar a conocer, promover y vender los productos específicos de cada uno de esos agricultores que está ahí. Es un Excelente. proyecto lindo. Sí, sí. Muchísimas Lindísimo. gracias. Yo sé No, que es muy a ti, poquito Ale. tiempo para dar esa recomendación, pero espero que le sirva bastante a esta persona que está consultando. Así que muchísimas gracias, Patricia. De verdad, yo creo A que ti, nos Ale. Muchísimas funciona gracias. muchísimo de toda esta exposición que usted nos ha hecho en tan corto tiempo, ¿verdad? Yo sé que hay temas que se pueden profundizar muchísimo más. Igual les recuerdo a todos los participantes que vamos a estar generando más contenido en webinars y asesorías virtuales como esta, para que estén atentos en nuestras páginas y se puedan inscribir. Y bueno, darles muchas gracias a todos y le voy a dar el pase a Fabián para hacer ya el cierre de la actividad. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Ale. Muchísimas gracias por compartir todo el conocimiento. Seguidamente escucharemos al coordinador de las maestrías, don José Pablo González. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, por supuesto, a la máster Patricia Casanova. Orgullosamente está con nosotros en los programas de maestría y yo sé que cada estudiante también disfruta de todos esos conocimientos aplicados de esa manera tan eficiente. Agradecerle, por supuesto, a Fabián y a Alexandra por toda la colaboración y a cada una de las personas que se mantuvo en el webinar. Usualmente 60 minutos se nos hacen demasiado cortos para poder abarcarlo, pero bueno, intentamos hacerlo de esa forma. Queremos acompañarles en medio de esta situación que acontece en nuestro país y poder tocar temas que son relevantes y que de hecho abordamos en la maestría, también lo abordamos en los diferentes webinars gratuitos que planteamos y también de seminarios gerenciales que se plantean para poder ahondar en temas como estos. Así que les agradecemos su tiempo, agradecemos su permanencia. Les vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar. Pueden visitar también los enlaces para poder ver en el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial
también los enlaces a los webinars que hemos tenido anteriormente y mantenerse, por supuesto, al tanto de los siguientes temas que vamos a estar tocando junto con ustedes. Invitarles a consultarnos, a poder colaborarles en lo que está a nuestro alcance. Nuestro deseo es servirles, es estar cerca de ustedes, acompañarles y, por supuesto, poder junto con ustedes salir adelante de todo esto. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la atención prestada. Que tengan buen día.